Deslicé el sobre por el escritorio de Brad, afilado y blanco contra el desorden de notas a medio leer y su estúpida taza de el jefe más o menos decente del mundo. Ni siquiera levantó la vista, solo tecleó la esquina de su teclado, como si yo le estuviera entregando un cupón de pizza. Dije, es oficial. 2 semanas. Él asintió. Entendido. Eso fue todo. No hubo un te vamos a extrañar. No hubo un ¿estás segura? Solo un clic perezoso de su ratón, como si yo no hubiera entregado 17 años de mi vida a esa sala de redacción. Antes de que pudiera darme la vuelta, la voz de Chelsea se disparó a través del área de trabajo abierta. Espera, ¿estamos celebrando? No traje pastel, dijo en voz lo suficientemente alta para que toda la sala común la escuchara. Algunos pasantes se rieron. Seguí caminando. Oye, Marianne, gritó Chelsea de nuevo. Esta vez es un traje de mentira. ¿Puedo tener tu silla de escritorio cuando te vayas? La tuya se reclina mejor. Eso provocó una carcajada más fuerte. Nadie la detuvo. Brad, por supuesto, no lo hizo. No contesté. Simplemente seguí avanzando, pasando el mar de escritorios y monitores. La misma sala de redacción a la que entré a los 29 años, recién llegada de una tienda de diseño local, nerviosa, pero terriblemente orgullosa. En aquel entonces construía la maquetación de cada número a mano, me quedaba hasta tarde para cumplir con la fecha límite y entrené a una docena de editores subalternos. Diablos, entrené a Brad cuando era un pasante larguirucho que pensaba que Helvética era una isla griega. Ahora él era el editor en jefe, y yo era la dinosaurio a la que estaban empujando cortésmente hacia la salida, o no tan cortésmente si Chelsea se salía con la suya. Pasé la sala de redactores de artículos especiales y vi el enorme panel de ideas que construí el año pasado para el rediseño, todavía colgado en la pared. Cada foto, cada cuadrado de pie de foto, eran míos. Me habían excluido de las reuniones, pero mantuvieron mi trabajo colgado, como si les perteneciera a ellos. En el pasillo, nadie me miró a los ojos. Todos de repente necesitaban revisar su correo electrónico o rellenar una taza de café que ni siquiera sostenían. Incluso Karen de facturación, quien solía invitarme al recital de sus hijos, mantuvo la cabeza baja. Salí sin mirar atrás. Sin almuerzo de despedida, sin tarjeta, solo el sonido de mis zapatos planos golpeando el linóleo y una familiar corriente de aire frío, a través de la puerta rota del vestíbulo, que nunca se molestaron en arreglar. Afuera subí a mi auto, retrocedí de mi lugar habitual, y conduje 3 cuadras hasta que me detuve en el estacionamiento de Dollar General. Mis manos temblaban. No estaba llorando, pero temblaban lo suficiente como para hacer sonar las llaves cuando las saqué. Me senté allí con el motor apagado, mirando el cartel de plástico que zumbaba incluso a la luz del día. Dollar General. Sin despedidas con champán, sin placa, solo yo, un parabrisas roto, y una maldita tienda de descuento. Pero no estaba destrozada. Todavía no. Un camión de reparto pasó retumbando, sacudiendo mi espejo lateral. Seguía sentada en el auto con las manos en el volante, mirando a través del vidrio agrietado, como si fuera a decirme qué demonios acababa de pasar. Pero yo ya lo sabía. No llegué aquí por accidente. Me habían estado eliminando pieza por pieza durante meses. Diablos, 1 año, tal vez más. Comenzó el día que Brad fue ascendido. 1 minuto antes él era este reportero subalterno ansioso, persiguiendo cortes de cinta y ferias de adopción de gatos. Al minuto siguiente tenía una oficina, un título y un plan de 5 puntos para modernizar el flujo editorial, lo que aparentemente significaba tirar cualquier cosa inconveniente sobre el escritorio de otra persona, principalmente el mío. Todos los malditos días alrededor de las 5:30, justo cuando estaba cerrando InDesign, Chelsea se pavoneaba, en sus estúpidos tacones de charol, con una carpeta roja y una sonrisa. «Oh, oye, ¿puedes meter esto antes de que te vayas?», preguntaba, golpeando la cubierta con sus uñas. Brad lo necesita lo antes posible. Dentro, siempre había algo improvisado. Anuncios descuidados, diseños a medio hacer, recuentos de palabras que no coincidían con los informes. Yo preguntaba quién lo había hecho. Ella se encogía de hombros. No estoy segura, me llegó así.
Al día siguiente ella destacaba las correcciones que yo había hecho frente a todos. Vaya. La maquetación de la página 6 se ve mucho mejor ahora. Lástima que no empezara así, ¿verdad, Marianne? Le sonreía a los pasantes, como si estuviéramos compartiendo un chiste interno. Yo forzaba una risa para mantener la paz, luego volvía a mi pantalla y rehacía la página 7 antes de que me culparan también por eso. Brad nunca intervino, ni una sola vez. Y empeoró. Empezó a enviarme informes marcados, errores de impresión, plazos incumplidos, desajustes de color, pero cuando abría los archivos, estaban limpios. Las marcas de tiempo de la maquetación no coincidían con las de los registros de errores. Le envié un correo electrónico una vez sobre un desajuste de archivos, y él respondió: hablemos de ello durante tu revisión trimestral. Esa revisión trimestral se convirtió en una emboscada en toda regla. He notado un patrón en tu trabajo reciente, dijo, sosteniendo una carpeta gruesa con retrasos de impresión cuidadosamente seleccionados. Estás omitiendo especificaciones. Los clientes lo están notando. Eso es gracioso, dije, porque todavía me están llamando a mí, no a ti. Y lo estaban haciendo. Proveedores, impresores, representantes de publicidad. Yo era en quien confiaban. Llamaban cuando los archivos no se transmitían correctamente. Me enviaban mensajes de texto cuando la obra de arte estaba mal. Mantuve un registro en papel de cada arreglo que hice fuera de mi horario, cada llamada atendida desde mi auto durante el almuerzo, cada proveedor que calmé con una disculpa que Brad nunca escuchó. A Chelsea no le gustó eso. Una tarde la sorprendí en la impresora de la sala de descanso haciendo copias de mi cronograma de producción. Ella sonrió cuando me vio. Solo estoy respaldando documentos de proceso, dijo. La vi sacar 2 páginas de la bandeja, mis notas personales, y deslizarlas en su propia carpeta. Fue entonces cuando hice clic. Esto no era solo ellos apartándome. Estaban armando un caso, uno falso, que decía que me estaba debilitando, que no podía seguir el ritmo. Uno donde se ahorraban el papel de la vieja y cansada dama de maquetación que perdió su chispa. No solo me estaban reemplazando, me estaban incriminando. Empecé a escanear todo. Cada revisión, cada historial de versión, cada marca de tiempo. Guardé copias de los archivos marcados y los originales, y dejé de cubrir a nadie. Cuando un titular se cortó en la página 4 porque a Chelsea se le pasó un recuento de caracteres, lo dejé. Cuando un anuncio no encajaba en el marco, lo dejé. Y cuando los proveedores preguntaron por qué las cosas se estaban desmoronando, no respondí. Solo dije: tendrás que hablar con Brad. 3 días después de que dejé de encubrir sus metidas de pata, la asistente de Brad apareció en mi oficina como si estuviera entregando una pizza. Oye, Victor Langston está en el edificio. Quiere reunirse contigo. Sala de conferencias B. Sin advertencia, sin invitación de calendario, solo un nombre y una dirección. Victor Langston, el nuevo propietario. Lo había visto 2 veces. Una vez en una presentación de personal donde me llamó Marianne, y una vez caminando por la sala de prensa en mocasines italianos que costaban más que mi alquiler mensual. Él era corporativo, agudo y tan limpio que pensarías que el polvo lo evitaba a propósito. Tomé mi carpeta del estante. Nada dramático, solo un respaldo de los cronogramas de maquetación de los últimos 2 meses e impresiones de correos electrónicos. Tuve una sensación. Cuando entré, Víctor ya estaba sentado a la cabecera de la mesa. Brad estaba a su derecha, Chelsea estaba a su izquierda, hojeando una carpeta gruesa como si estuviera audicionando para un drama judicial. Marianne, dijo Víctor, sonriendo como si acabara de recordar que yo existía. Gracias por acompañarnos. No me di cuenta de que era opcional, dije sentándome. Chelsea no esperó. Giró la carpeta hacia mí. Estos son informes de problemas de proveedores y banderas presupuestarias del último trimestre, dijo. Notarás una tendencia. Errores constantes vinculados a retrasos de maquetación, fallos de color, marcas de recorte faltantes, múltiples plazos incumplidos. Abrió una pestaña. Este de aquí es de Monroe Print Group. Dijeron que tuvieron que reprocesar los archivos 3 veces. No me inmuté. Sí, porque el departamento de publicidad envió JPEGs en lugar de vectores.
Arreglé eso 2 veces. Brad se inclinó hacia adelante. La preocupación más amplia es la inconsistencia del flujo de trabajo. También hemos rastreado sobrecostos presupuestarios que se alinean con el tiempo extendido de maquetación. Es curioso cómo nada de eso aparece en los registros de producción, dije, poniendo mi carpeta sobre la mesa. Aquí hay una lista parcial de las revisiones que hice. Fuera de horas extraoficialmente cubriendo problemas de maquetación arrojados en mi escritorio sin previo aviso. La mayoría de ellos vinieron del equipo de Chelsea. Víctor tomó la carpeta, hojeó 2 páginas y luego miró a Brad. ¿Por qué no me mostraron esto? Brad se movió en su asiento. Se supone que ella no debe manejar revisiones fuera del horario estándar, eso no forma parte del protocolo. ¿Pero estaban de acuerdo con arrojarme trabajo después de las 5? Pregunté. Tengo correos electrónicos. Chelsea se aclaró la garganta. No estamos aquí para debatir sobre desentendimientos aislados. Me recosté. No, están aquí para hacerme parecer incompetente sin tocar su propio desastre. Víctor levantó una mano como si estuviera calmando un disturbio. Muy bien, no convirtamos esto en una batalla. Demasiado tarde para eso. Miró la carpeta, luego a mí. Esto es lo que voy a sugerir, Marianne. Has estado con el periódico mucho tiempo. 17 años es una carrera increíble. Nos gustaría ofrecerte una jubilación honorable. Pago completo, un puente de beneficios, una salida silenciosa sin prensa. Lo miré fijamente. Sin disculpas, sin investigación, solo un borrón limpio. Chelsea sonrió a su regazo. Brad miró la mesa. Asentí una vez. De acuerdo. Sin gritos, sin ruegos, solo eso. Sabía que no iba a ganar nada en esa sala. Entraron con una decisión, no con una pregunta. Pero lo que no se dieron cuenta, lo que ninguno de ellos vio venir, fue que al entregarme el final, también me dieron la pluma. Me levanté. ¿Algo más? Víctor se puso de pie también, tomado por sorpresa. Te haremos llegar los documentos esta tarde. Salí lento, firme. Pasé junto a 2 pasantes fuera de la pared de vidrio que no levantaron la vista, no parpadearon, simplemente siguieron tecleando. Al llegar al pasillo pude escuchar la voz de Chelsea elevándose, tratando de justificar algo en ese tono pulido y falso que usaba cuando estaba faroleando. No importaba. Habían conseguido lo que querían, o creían haberlo hecho. Pero yo no había terminado. Ni de lejos. No esperé el papeleo. En el segundo en que dejé esa caja de vidrio, me dirigí directamente a mi auto, conduje a Staples, compré un paquete de papelería color crema, y me senté en el estacionamiento con un bolígrafo negro. Sin computadora, sin membrete de la compañía, solo mis propias malditas palabras. Escribí 6 cartas simples, directas, sin drama. Gracias por confiar en mí. Gracias por quedarse conmigo cuando cambiamos las prensas. Gracias por llamarme primero cuando las cosas se torcían. Hicieron que los días difíciles valieran la pena. Firmé cada una con mi nombre completo, Marianne Given, y ni una sola vez mencioné a Brad o Chelsea. No los estaba arrastrando a esto. No les tocaba ser parte de mi final. A la mañana siguiente hice las 3 paradas. Primero fue Ridge Valley Print, donde el viejo Marvin manejaba las prensas como un tren de carga. Le entregué la carta y una memoria USB con todas mis especificaciones archivadas. ¿Quién se está haciendo cargo?, preguntó entrecerrando los ojos, como si ya supiera que no le gustaría la respuesta. Ellos se comunicarán. Les di tu contacto. Él frunció el ceño. No va a ser lo mismo. No. No discutió, solo asintió y deslizó el sobre en su bolsillo trasero. Luego Bonnie e iré en Inside Studios, un equipo de maquetación independiente con el que había trabajado durante más de una década. Bonnie me abrazó tan fuerte que no podía respirar. No estoy muerta, dije, forzando una risa. No solo está saliendo por fin, susurró ella. La última fue la representante de la proveedora de papel, Jules. Nos encontramos en un restaurante cerca de la Ruta 12 y compartimos café malo y huevos secos. Le entregué la carta a través de la cabina pegajosa.
Fuiste la única que leyó las especificaciones completas del papel, dijo. Fui la única a la que le importó si se doblaba bien. Ella sonrió, pero sus ojos estaban tristes. Al mediodía, estaba de vuelta en la oficina. Mi nombre ya no estaba en la puerta, solo una mancha donde solían estar las letras adhesivas. Empaqué lo que quedaba, algunos cuadernos, una grapadora rota que nunca reemplacé, el pequeño pisapapeles de búho que había tenido desde mi primera semana. Nadie dijo mucho. Brad pasó a mi lado en el pasillo con el teléfono en la oreja, ni siquiera se detuvo. Chelsea estaba junto a la puerta de la sala de descanso, con los brazos cruzados, mirando como si acabara de ganar un maldito premio. ¿Estás segura de que no quieres quedarte para el número festivo?, preguntó con voz almibarada. Disfrútalo, dije cerrando la caja bajo mi brazo. Tomé las escaleras. Sería la última vez que las subiría. Mi sobrina no se quejó ni una vez. En el estacionamiento el viento estaba frío pero limpio. Puse la caja en el asiento del pasajero y no entré de inmediato. Simplemente me quedé allí por un segundo con la mano en la puerta, respirando. No se sentía como pena. Se sentía como algo desenganchado, como un peso que ni siquiera sabía que estaba atado a mí, finalmente se había roto. Esa noche me senté en mi porche con una taza de té que se había enfriado, viendo al perro del vecino ladrar a una ardilla y las luces de la calle encenderse una por una. No lloré. Tampoco sonreí. Simplemente me senté quieta, libre. La taza seguía en la barandilla del porche. Las manchas de té frío se secaron en el fondo, el borde con costra. No la había tocado en días. La primera llamada llegó un lunes. Número bloqueado. Dejé que sonara. Luego otra, lo mismo. A la mañana siguiente a las 9:15 y luego de nuevo a las 11. Al tercer día, tenía 5 llamadas perdidas antes del mediodía y una sexta que llegó justo cuando estaba llevando mi basura a la acera. Bloqueado. Contesté. Silencio. Luego un respiro. Marianne, soy Víctor Lanston. No dije nada. Sé que esto es inesperado, pero realmente agradecería unos minutos de tu tiempo. Esperé. Él se aclaró la garganta. Ha habido algunas complicaciones con la transición. Los proveedores no están respondiendo. Algunos socios clave se han quedado en silencio. Intenté comunicarme con Marvin. Colgó. Me senté en el escalón del porche. ¿Qué hay de Bonnie e Irey?, pregunté. No responden. Dijeron que no están tomando nuevas asignaciones. Sonreí, solo un poco. Y nuestro proveedor de papel, Jules, ¿verdad?, añadió. Perdimos 2 envíos esta semana. Se perdió la tirada de impresión para la edición del jueves. ¡Qué pena! 2 anunciantes importantes se retiraron. Dijeron, cito, que el lugar se siente inestable. Probablemente porque lo está. Suspiró por el teléfono como si estuviera agarrándose las sienes. Brad y Chelsea están haciendo su mejor esfuerzo. Me reí, corta, aguda. Brad no podía programar un sándwich, y lo mejor de Chelsea es incriminar a alguien más competente. Hubo una pausa. Lo dejé que se quedara en ella. No te pido que vengas a arreglarlo, dijo finalmente. Solo ayúdame a entender en qué me metí. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua, dejando que el silencio se prolongara. No te debo nada, dije. Lo sé, pero añadí, tengo un poco de curiosidad por ver cómo se ve un incendio de basurero de cerca. Él se apresuró. Si estás dispuesta a venir, aunque solo sea para observar, para hablar sobre la estructura. No voy a salvar a nadie. Entendido. Y no soy tu plan B. Sin expectativas. Agité el agua en mi vaso. Tal vez me dé una vuelta, solo para ver los fuegos artificiales. Gracias. ¿De verdad? Gracias. Colgué. Sin promesas, sin plan, solo un tal vez. Pasé el día siguiente ignorando 5 llamadas más de números desconocidos. Luego llegó una de la línea de la oficina, directa al buzón de voz. Marianne, soy Brad. Si recibes esto, realmente podríamos usar tu opinión en la maquetación de esta semana.
Sé que es extraño. Solo si estás dispuesta, hablemos. Lo eliminé. Esa tarde me puse una camisa de botones limpia y jeans. Nada llamativo, solo lo suficiente para parecer que no estaba allí por venganza, porque no lo estaba. Entré en el estacionamiento. El mismo lugar de estacionamiento que había usado durante 17 años estaba ocupado. Es de esperarse. Adentro el lugar tenía ese zumbido de pánico que nadie podía ocultar. Pasantes corriendo entre escritorios, papeles a medio meter en carpetas, alguien maldiciendo cerca de la impresora. Nadie me saludó. Sin sonrisas falsas. Solo esa mirada de culpa que la gente da cuando sabe que se equivocó, y espera que no estés allí para decirte lo dije. No lo estaba. Todavía no. Caminé por el pasillo lenta y tranquila, como si todavía perteneciera allí, porque en cierto modo lo hacía, y estaba lista para ver cómo se veía sin mí. En el segundo en que entré en la sala de redacción, lo sentí. Caos. Teléfono sonando sin respuesta. Páginas de anuncios apiladas en los contenedores equivocados. Una pasante literalmente corriendo con una memoria USB en la mano como si el edificio pudiera explotar si la dejaba caer. Un corrector de estilo subalterno estaba congelado cerca del tablón de anuncios, mirando una impresión como si no pudiera leer español. Alguien gritó desde el otro lado de la sala, ¿dónde está la hoja de revisión del lunes? Y nadie respondió. Caminé como si nunca me hubiera ido, Brad me vio primero. Estaba parado cerca de la oficina de vidrio con la corbata suelta, sosteniendo un bloc de notas legal sin ninguna escritura. Su boca se abrió ligeramente como si quisiera decir algo, pero olvidó cuáles eran las palabras. Chelsea estaba detrás de él, inclinada sobre el monitor de maquetación con dos diseñadores. Tenía el pelo en un moño desordenado y sus tacones se habían ido, ahora zapatos planos. Su rostro se veía pálido y tenso, como si no hubiera dormido en 3 días. Víctor se encontró conmigo en el extremo opuesto de la sala. Su chaqueta estaba quitada, las mangas remangadas, y por primera vez desde que lo conocía, parecía que estaba sudando. Gracias por venir, dijo con voz baja. No respondí. Simplemente me giré hacia Brad y Chelsea. ¿Así es como se imaginaban que iría? Brad dio un paso adelante. Mira, sabemos que esto no es lo ideal. No, interrumpió Chelsea. Lo que no es ideal es que los proveedores dejaron de responder después de que te fuiste. No es difícil conectar los puntos, Marianne. Levanté una ceja. ¿Crees que saboteé tu flujo de maquetación desde mi porche delantero? Ella se cruzó de brazos. La gente no se queda en silencio a menos que alguien se lo diga. Di un paso más cerca. ¿Crees que le dije a Marvin que colgara a Víctor? ¿Crees que le dije a Jules que retrasara 2 envíos? No, simplemente no confían en ustedes. Nunca se lo ganaron. Brad finalmente habló. Estás actuando como si esto fuera culpa nuestra, pero vamos. No lo dejé terminar. Es culpa de ustedes. No sabían cómo funcionaba nada. Ambos pensaron que este lugar funcionaba en piloto automático. Resulta que funcionaba porque la gente creía que yo no dejaría que se cayera a pedazos. Víctor observó todo en silencio. Sus ojos fueron de mí a Chelsea, a Brad, y de vuelta a mí. Esto es peor de lo que pensaba, murmuró. No es broma, dije. Me giré y señalé la pantalla gigante que solía sostener el tablero de maquetación. Estaba en blanco. Nada programado. Ni siquiera pudieron llevar el número de esta semana a la preimpresión, dije. Eso no es sabotaje. Eso es incompetencia. Chelsea se burló. Es difícil liderar cuando alguien envenena el pozo al salir. Sonreí. Qué gracioso. Tú lo envenenaste mientras yo todavía estaba aquí. Víctor levantó una mano. Suficiente. La sala se había quedado en silencio. La gente estaba escuchando ahora. Incluso los pasantes habían dejado de fingir que tecleaban. Miró a Brad. ¿Dónde está el plan de estrategia de proveedores que pedí? Brad parpadeó. Yo. Todavía lo estamos finalizando. Víctor se giró hacia Chelsea. ¿Y la maquetación arreglada para la contraportada del martes?
Ella miró el monitor, todavía estamos esperando especificaciones. Di un paso atrás, me crucé de brazos. Este es el equipo en el que confiaste, le dije a Víctor. Los que ni siquiera pudieron organizar un pedido de pizza sin 3 rondas de seguimiento. Dejó escapar un largo suspiro, luego me miró como alguien aferrándose a la última rama seca en una inundación. Ayúdame, dijo en voz baja. No dije que sí. No de inmediato. Miré a Brad, sudando, torpe, de repente en silencio. Miré a Chelsea, parecía estar tratando de no llorar frente a todos a los que solía mandar. Y me quedé allí, tranquila. La sala finalmente estaba en silencio, pero no de una manera pacífica. Era ese tipo de quietud que venía después de que algo se rompía. Y ahora todos los ojos estaban puestos en mí. Víctor no me respondió de inmediato. Se giró hacia la oficina de vidrio y golpeó la puerta 2 veces con los nudillos. Todos quietos, dijo. La sala se inmovilizó. Sin teclados, sin susurros, solo ese zumbido de las luces del techo y la impresora moliendo un trabajo que nadie había aprobado. Víctor entró en su oficina y regresó sosteniendo una delgada carpeta gris. No del tipo que a Brad y Chelsea les gustaba agitar. Esta era simple, pesada. No llamé a Marianne a ciegas, dijo Víctor. Después de las quejas de los proveedores, ordené una auditoría interna. La mandíbula de Chelsea se apretó. El rostro de Brad se puso pálido. Víctor abrió la carpeta. Cubría registros de maquetación, entradas de presupuesto, revisiones de desempeño y ediciones de acceso. Brad negó con la cabeza una vez. Eso no es. Víctor continuó. Los registros vinculados a los supuestos errores de Marianne fueron alterados, las marcas de tiempo cambiaron, los archivos originales fueron sobrescritos. Chelsea se rió, aguda y nerviosa. Esa es una acusación grave. Víctor la miró. Sí, lo es. Deslizó una sola página sobre la mesa hacia Brad. Estos sobrecostos presupuestarios que marcaste fueron ingresados, después de la aprobación, con tu inicio de sesión. Brad tragó. Yo. No recuerdo haber hecho eso. No lo hiciste, dijo Víctor. Chelsea lo hizo. Desde tu terminal. Chelsea retrocedió. Eso es imposible. Víctor volteó otra página. Revisiones de desempeño. Lenguaje añadido después de la presentación. Puntuaciones ajustadas a la baja. Los metadatos rastrean esas ediciones hasta ti. La sala estaba en absoluto silencio ahora. Incluso la impresora se detuvo. Los observé a ambos como si estuviera observando a extraños en una parada de autobús. Sin ira, sin emoción, solo hechos alineándose de la manera en que siempre lo hacen cuando la verdad se cansa de esperar. Víctor cerró la carpeta a medias. Hay más. La voz de Chelsea se quebró. Víctor, sea lo que sea esto. Él la interrumpió. Recursos Humanos también descubrió una relación personal no revelada entre tú y Brad. En curso mientras ustedes estaban directamente involucrados en la documentación de desempeño y los informes departamentales. Brad finalmente levantó la vista. Eso no tiene nada que ver con. Tiene todo que ver con eso, dijo Víctor. Lo ocultaron. Lo usaron y armaron sus posiciones. Los ojos de Chelsea se dirigieron a mí. ¿Crees que ella no planeó esto? Me encontré con su mirada. No necesitaron mi ayuda para destruirse a sí mismos. Víctor asintió una vez, como un hombre terminando un problema de matemáticas. Esta organización no opera de esta manera, dijo. Brad, tu empleo queda rescindido con efecto inmediato. Chelsea, el tuyo también. Chelsea se rió de nuevo, más fuerte esta vez. No puedes estar hablando en serio. Víctor no parpadeó. Seguridad. 2 guardias aparecieron en el extremo de la sala de redacción. Ni siquiera los había notado entrar. Brad se levantó demasiado rápido, la silla raspando. Estás cometiendo un error. No, dijo Víctor. Ya lo cometí. Lo estoy corrigiendo. Chelsea agarró su bolso, las manos temblando. Esto es una locura.
Uno de los guardias se acercó. Señora, por favor. Ella miró alrededor, esperando que alguien, cualquiera, interviniera. Nadie lo hizo. Brad caminó primero, cabeza baja, hombros caídos. Chelsea lo siguió, sus tacones haciendo clic de manera desigual como si hubiera olvidado cómo caminar con ellos. Mientras pasaban a mi lado, ella murmuró, ¿crees que ganaste? No respondí. Las puertas de vidrio se cerraron detrás de ellos con un suave y definitivo clic. Los guardias los escoltaron a través del piso, pasando a los pasantes, pasando el tablero de maquetación, pasando el lugar que creían que poseían. Me quedé donde estaba. Víctor se giró hacia mí. Lo siento. Asentí. Eso no cambia mucho. Él estudió mi rostro como si esperara alivio o gratitud, o lágrimas. No sentí nada de eso. La justicia llegó tarde y sin ser invitada, vistiendo una placa y sosteniendo papeleo. Hizo lo que vino a hacer. Eso fue todo. Recogí mi bolso de la silla y lo colgué sobre mi hombro. La sala de redacción comenzó a respirar de nuevo. Los teléfonos sonaron. Alguien susurró. Alguien más finalmente se movió. Caminé hacia la puerta, aún imperturbable, aún de pie, y aún terminada. 2 días después, Víctor pidió reunirse de nuevo, esta vez no en la oficina. Eligió un restaurante tranquilo cerca del desvío, de esos con cabinas de vinilo y una rocola que no funcionaba desde los 90. Me deslicé en el asiento frente a él, puse mi carpeta sobre la mesa, y pedí café negro cuando la camarera se acercó. Víctor se veía cansado, no descuidado. Todavía estaba en una camisa planchada, pero sus bordes eran más opacos ahora, menos pulidos, más reales. Aprecio que hayas venido, dijo. Dijiste 15 minutos. No lo alarguemos. Miró hacia abajo como si estuviera ensayando sus palabras. La junta me está respirando en el cuello. La moral es basura. Perdimos 2 anunciantes más esta semana. Estoy tratando de reconstruir la confianza, pero estoy volando a ciegas. No estabas volando a ciegas, dije. Simplemente no querías ver el naufragio. No discutió. Lo que sucedió en esa oficina no era nuevo, continué. Brad no comenzó a manipular datos de la noche a la mañana. Chelsea no se despertó simplemente tóxica un día. Estaban siguiendo un patrón. Víctor se inclinó hacia adelante. ¿Qué patrón? Abrí la carpeta y la empujé sobre la mesa. Dentro había un informe de 37 páginas que había comenzado a construir la noche de mi renuncia. Datos duros, fechas, rastros de correos electrónicos, no especulación, prueba. Reasignaron personal discretamente antes de las revisiones, movieron responsabilidades de turno para crear lagunas de rendimiento, vaciaron las carteras de trabajo de la gente para que parecieran perezosos, y luego los echaron. Víctor hojeó las primeras páginas, frunciendo el ceño más profundamente con cada una. Esto sucedió bajo mi vigilancia. Comenzó antes de que compraras, pero no miraste de cerca. Viste números. No viste personas. Su boca se apretó. Esto es grave. No, dije. Esta es la verdad. Lo que me pasó a mí no fue personal. Fue estándar. Dejó de hojear. ¿De verdad guardaste todo esto? Lo viví. Sacudió la cabeza lentamente. Estas revisiones, esto explica 3 renuncias que no pude entender. Un chico se fue a mitad de semana sin avisar porque lo echaron, dije. Luego cambiaron su archivo para que pareciera mutuo. Víctor se recostó. La compañía le debe a la gente más que disculpas. ¿Tú lo haces? No parpadeó. Lanzaré medidas de restitución, revisión formal, memorándum interno, clara reforma de políticas. Cada archivo manipulado será auditado. Cualquier persona afectada será contactada. Asentí una vez. Eso es un comienzo. Me miró fijamente durante un largo rato. Podrías ser parte de esto. Autoridad total, borrón y cuenta nueva. Ayudarías a corregirlo. Aparté mi café. Ya lo hice. ¿No quieres quedarte y terminarlo? No vine aquí para reclamar nada.
Vine a decir la verdad. Dejó escapar un suspiro no frustrado, más como resignación del tipo silencioso. Juzgué mal a mucha gente. Juzgaste mal a las personas equivocadas. Me levanté y tomé la carpeta conmigo. Comenzó a hablar, pero lo interrumpí. Esa es tu copia. Yo tengo la mía. Él asintió pequeño y lento. Si alguna vez cambias de opinión. No lo haré. Salí sin plan, sin título de trabajo y sin llaves del edificio. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí enterrada bajo las mentiras de otra persona. No estaba luchando por recuperar mi reputación. Ya les había entregado la verdad, página por página. Lo que viniera después no era mío para limpiar. Simplemente ya no era mío para cargar. Estaba a mitad de camino a casa cuando mi teléfono vibró. Número desconocido de nuevo. Lo dejé ir al buzón de voz. Cuando escuché más tarde, era Víctor. No perdió el tiempo. Marianne hablaba en serio. Necesitamos liderazgo real. Estoy preparado para ofrecerte tu puesto de nuevo. Autoridad total, control total de las operaciones de maquetación y editorial, y el doble de su salario anterior. Piénsalo. No necesité hacerlo. Borré el mensaje antes de que terminara. 17 años fueron suficientes. Le di a ese lugar más de lo que jamás me di a mí misma. Ninguna cantidad de dinero me haría volver a subir a la misma casa en llamas, incluso si me entregaran la manguera de incendios. En su lugar, abrí mis contactos y me desplacé hasta Paula. Ella contestó al segundo timbrazo. Mierda, dijo saltándose el saludo. ¿Finalmente eres libre? Depende. ¿Todavía diriges ese caótico circo de prensa tuyo todos los malditos días? Estás ofreciendo consultoría, dije. No locura a tiempo completo. Trato. ¿Cuándo puedes empezar? Lunes. Eso fue todo. La startup de Paula funcionaba desde una oficina de 2 habitaciones, encima de una panadería en Riverview. Olía a galletas de azúcar y tóner. Su equipo era pequeño, mal pagado, y muy luchador. Pero se respetaban mutuamente. Sin política, sin juegos de poder, solo gente haciendo buen trabajo y riendo demasiado fuerte durante el almuerzo. Mi primer día asistí a una reunión de propuestas, ayudé a suavizar un hipo de paginación, y entrené a un nuevo pasante de maquetación que realmente escuchó. Nadie tiró nada en mi escritorio. Nadie se quedó rondando. Salí a las 5 en punto, y nadie me siguió al estacionamiento con caos de última hora. Esa noche llevé a mi perro Scout, un mestizo con orejas grandes y 0 modales, al paseo más largo que habíamos tenido en años. Sin auriculares, sin teléfono, solo yo, él y el crujido de la grava bajo nuestros pies. A la mañana siguiente no me desperté con 6 buzones de voz. Hice un desayuno de verdad, bebí mi café caliente, limpié el cajón de trastos de mi cocina, solo porque finalmente tenía el tiempo. Y en algún lugar en medio de todo ese silencio, algo comenzó a formarse. Una idea. Agarré un bloc de notas y comencé a dibujar. Nada elegante, solo planes sueltos para una firma de maquetación de nicho. Pequeña, enfocada, arraigada en el trabajo de diseño ético. Sin acuerdos de trastienda, sin registros falsificados, sin juegos, solo proyectos limpios, plazos claros, pago justo. Pensé en todos los freelancers y proveedores que conocía, todos los exempleados que habían sido empujados hacia afuera como yo. Personas con talento y 0 tolerancia restante para la mierda corporativa. Aceptarían una llamada mía. Yo lo sabía. Esta vez no estaba subiendo la escalera de otra persona. No estaba arreglando el desastre de otra persona. Estaba construyendo algo desde cero. Scout saltó al sofá a mi lado. Patas embarradas y todo. No me importó. Miré mis notas, taché un nombre, lo rodeé 2 veces. Se sintió correcto y se sintió mío. Me senté en mi pequeño escritorio junto a la ventana, el sol golpeando la esquina lo suficiente como para hacer brillar el papel. Scout estaba desmayado en la alfombra, roncando como un tren de carga. Mi segunda taza de café se había enfriado, pero no me importó. Estaba demasiado ocupada garabateando márgenes, fechas y tarifas en una página nueva.
No estaba construyendo una compañía. Estaba construyendo un límite. Sin títulos, sin egos, solo trabajo limpio, buenas personas, y el tipo de profesionalismo que no venía con agendas secundarias. El nombre estaba cerrado ahora. Consultoría de diseño Given. Simple. Mío. Ya tenía 6 proveedores a bordo. 3 diseñadores freelance, un impresor retirado de Huntsville que juró que saldría de la jubilación por ella y solo por ella. No pidieron mi currículum. No querían referencias. Ellos recordaban. Recordaban quién contestaba el teléfono a las 9 de la noche cuando los archivos fallaban. Quién mantenía la calma cuando los servidores de impresión se bloqueaban. Quién manejaba cada fecha límite como si fuera un apretón de manos. Me acerqué a 2 periódicos de pueblos pequeños que se habían vuelto solo digitales, pero extrañaban la estructura de una maquetación real. Estuvieron de acuerdo en 20 minutos. Uno de ellos dijo, es bueno saber que a alguien todavía le importa. Eso era todo lo que quería. Sin tonterías de la sala de juntas. Sin urgencia falsa. Sin escalar. Solo personas haciendo trabajo honesto de la manera correcta. No revisé a Brad o Chelsea. No pregunté si Northern Prince seguía en pie. No me importó. Ya no era mío para cargar. Que Víctor parchee su barco. Que alguien más arregle lo que dejaron pudrirse. Yo tenía mis propios planes ahora. Mi propio maldito nombre en la primera página, por una vez. No estaba empezando de nuevo, finalmente estaba empezando.